Hola Cáncer, buenos días, bienvenido a Lely Astral. Te invito a suscribirte, activar la campanita de notificaciones y ver el video completo para apoyar así nuestro refugio de animalitos rescatados, del cual el día de hoy Pelunchi hace parte, el que se está tomando el agua de protección. Bueno, em, quiero contarte que tenemos lecturas privadas de pago. Es una videollamada en la cual puedes preguntar lo que desees y nuestros datos de contacto están en el primer comentario. Además, te cuento que el día de hoy vamos a hacer tu tarot semanal. Recuerda que esta es una lectura generalizada, por eso pues toma lo que resuene contigo y el resto déjalo marchar. No tiene fecha específica para escucharse, sexo, género e entidad sexual a quien vaya dirigido. Y si el día de hoy no resuena, puedes ir a tu signo ascendente o simplemente dejarlo pasar. Comenzamos entonces, recuerda que tiene 3 partes. Vamos a hablar el mensaje general de la semana de parte de los ángeles. Luego hablaremos sobre la economía y damos al final el mensaje de amor. Bueno, por ahí están comiendo nuestros otros nenes. Recuerda que esta lectura, incluye una oración para ti, así que si tienes una petición, déjala en los comentarios. Tu primer mensaje te dice, serás fecundo en hijos y cosechas. Mira que es una promesa maravillosa, te dice que en los próximos días todo lo que tú inicies va a dar muchísimo, pero muchísimo fruto. Esto aplica tanto para tu vida sentimental como para tu vida económica, porque mira que nos está hablando de estos dos tipos de cosas. Sí, mira que él está sobre un campo y es como si estuviera esparciendo las semillas, ¿sí? Entonces te está diciendo todo lo que siembres en los próximos días, bien sea emprendimientos, negocios, relaciones, va a tener un fruto espectacular. Y si tú lo crees, decrétalo y escribe hecho está en los comentarios. Tu segundo mensaje te dice cumple tus deseos para conocerte. Mira que te está colocando a analizarte el universo en estos días. ¿Cuáles son realmente tus deseos? Porque a partir de ellos podrás conocerte, podrás tener como la plena seguridad de que todo va a estar bien, ¿sí? Entonces, esto digamos que lo que tú desees con tu corazón revela realmente qué hay en el interior, ¿sí? Así que es un llamado a la autorreflexión y te dice los amigos son tu cielo. En estos días sería bueno que tuvieras como una cita con un amigo al que le tienes mucha confianza. Hazlo antes de que termine el año porque siento que hay un mensaje de parte del universo para ti a través de esta persona. Así que tómalo de la mejor manera y tómalo como una guía o una dirección espiritual, ¿ok? Bueno, vamos a pasar ahora. Vamos a ver qué mensaje general hay para ti, qué te aconseja, qué se viene. Veamos mensaje general con el tarot de los hadas y de los ángeles. Me disculpo igualmente porque aún estoy pasando algunos quebrantos de salud y no puedo hablar muy bien. Entonces creo que hoy me escucharán un poquito suave. Por favor les pido comprensión y pues tenemos al ángel lunar y te dicen estos días debes de tener mucho cuidado con mentiras, malos sentimientos, escándalos, habladurías y personas que van a intentar como estafarte de alguna manera. También el ángel lunar nos habla de secretos que van a salir a la luz, gente que realmente se va a mostrar tal cual es. Creo que a veces hay personas que solamente están a nuestro alrededor mientras les servimos y que luego comienzan como a desecharnos. Esto puede ser también una lectura en espejo y que nos llame a reflexionar acerca de lo que realmente está sucediendo con nuestra vida. Número de la suerte para ti el día de hoy, el número 2, bueno, en esta semana, el número 58
y el número 64. La que de hecho aquí en la carta de la suma sacerdotisa sales tu Cáncer y creo que de cierta manera esto es una especie como de augurio de que vas a poder tener control sobre la situación. Bueno, vamos a comenzar. Vamos a ver, mira que aquí me sale nuevamente esta persona que puede intentar como estafarte o engañarte. Es una persona, un hombre mayor, le siento una persona mayor que tú o con un rango o poder superior, pero mira que esto se equilibra por otro rey. Sí, siento que una persona intentando estafarte, engañarte o quitarte algún dinero, pero hay otra persona intentando compensar. Ambas personas son mayores en edad que tú, ¿sí? Y son energías muy masculinas. Definitivamente aquí también hay un problema y es que desde el inicio siento que esta persona no fue muy clara con respecto a las intenciones que tenía contigo, ¿sí? Y me marca esta carta, este 3 aquí de espadas, ¿sí? Es una carta donde me dice que estas personas al verse como descubiertas van a intentar obstaculizar que tú alcances un sueño o una meta académica o profesional o económica. Sin embargo, tú vas a poder como salir adelante de toda esta situación sin que, digamos, te veas afectado. De hecho, al final te cubre la carta de la rueda de la fortuna, que me dice que esto gira en 180 grados a tu favor, así que no te me vayas a preocupar por esta situación. Tú continúa adelante, haz las cosas de la manera correcta, de acuerdo a tus principios y verás que todo va a salir bien. Bueno, esta ha sido la lectura para el plano de lo económico. Recuerda que si tienes una petición de oración, déjamela en los comentarios y suscríbete y activa ya mismo la campanita para que puedas participar por premios y apoyes nuestro refugio de animalitos rescatados. Pasamos ahora a la lectura de amor. Recuerda que esta es una lectura general. Toma lo bueno, deja pasar el resto. Recuerda que si quieres una lectura separada de solteros y comprometidos, esto se encuentra en el especial amor, que son los viernes y sábado. ¿Ok? Bueno, tenemos entonces las iniciales de personas importantes para el amor en esta semana: la M, la A, la S, la D y la C. Estas pueden ser las iniciales del nombre, las iniciales del apellido o de la forma como le dicen a esta persona especial. Bueno, tomen lo que resuene. Vamos a ver qué mensaje hay para ustedes estos días. Bueno, tenemos al negativo Samael. Me dice: mucho cuidado con las tentaciones y caer en malos pasos. No debes dejarte llevar por terceros, sino sé tú mismo o tú misma. Mira que es un mensaje súper importante que te está advirtiendo a tiempo de una posible tentación en el plano sentimental, algo que puedes evitar. De lo contrario, el tarot pues no te lo estaría mostrando. Recuerda que siempre cuando nos muestra cosas negativas es para que intervengamos y actuemos a tiempo o minimicemos el impacto. Bueno, mira que de hecho sale la carta del maestro invertida. Esta misma carta pues digamos es una carta súper importante porque al estar en esta posición me dice que el como aceptar esta tentación te va a generar una pérdida sentimental muy grande que luego va a implicar que estés súper angustiado, súper angustiada. Tenemos este 7 de bastos aquí al lado, también en posición invertida, y mira que me dice que luego para rectificar ese error, si lo llegas a cometer, va a ser muy, muy difícil
porque la otra persona se va a llenar totalmente de dudas y desconfianza y va a tener muy poca voluntad para poder volver a confiar en ti, ¿sí? Entonces, digamos que te lo está advirtiendo a tiempo. Veo que algunos de ustedes están saliendo con Capricornios, Aries, Tauros, también con Sagitarios y Leo. Ven que a pesar de que volteé el mazo, las cartas igual salieron invertidas. Bueno, este 9 de oros me dice que toda esta situación te haría ver con un nivel de inmadurez muy grande. Por eso, como te digo, mantente haciendo las cosas correctamente, adherido a tus principios, para que todas las cosas finalmente terminen pues de la manera adecuada para ti, ¿sí? Miren que esto me dice que si cedes a esto no solamente podrías perder una pareja, sino también una amistad cercana, ¿sí? Entonces, pues, sopesa ahí minuticos o no. Finalmente te sale la carta del sol y es una carta que te dice que tienes altas posibilidades de triunfar sobre esta tentación. Veo que realmente hay alguien como intentando manipularte, intentando meterte a un tercero o a una tercera por los ojos. No le veo con buenas intenciones, pero vas a ver el sol en esta situación. Vas a aclarar. Entonces yo pienso que puedes triunfar y puedes salir avante de toda esta situación. Y finalmente mira que está este 2 y me dice que tú vas a tener colaboración, ayuda o apoyo para enfrentar esta situación. También te habla de tener mucha, pero mucha prudencia al actuar, ya que pues estarías, como te digo, enfrentando una situación de tentación muy grande y siento que hay personas intentando aprovechar de esto, no solamente para que caigas, sino para dañar tu imagen. Confía en tu intuición que te dirá cuándo huir, cuándo escapar. También me resuena decirte que mucho cuidado con los mensajes de texto que envíes estos días, porque por allí podrían estar intentando generar una especie de malentendido que haga pensar que tú aceptaste como una aventura o una relación con alguien más. Bueno, mil gracias por escucharnos, te bendigo. Recuerda cumplir todos los requisitos que son suscribirse, darle like al video, activar la campanita, dejarnos un emoji con una fruta en los comentarios y así sabré que viste el video completo y mereces participar. Bendiciones, te quiero mucho, Cáncer.